Buenas tardes y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa en la que vamos a informar de los asuntos que vamos a llevar al próximo pleno, pero antes, lógicamente, y teniendo en cuenta la actualidad del día de hoy, vamos a valorar los datos de paro registrados conocidos esta mañana. Un nuevo mazazo al empleo en nuestra región. Estos datos, hasta cuando se respira a nivel nacional, aquí nos hundimos aún más. Datos que son recurrentemente malos y, además, sin solución con las políticas socialistas. Nosotros llevamos ya 5 años diciendo que hay que orientar las políticas de empleo, que había que apostar por otra forma de hacer políticas activas de empleo. Lógicamente, esto ya, después de 5 años, es casi predicar en el desierto. No hay solución con las políticas socialistas de Fernández Vara. Miren, el paro sube este mes mientras baja en España, pero el problema es la tendencia. El paro no subía en febrero desde el año 2013, en lo más profundo de la crisis. Y además, si vamos a los datos anuales, nos dicen que es el tercer peor dato de paro y de afiliación de todo el país. El dato anual nos dice además que en afiliación es la única región, señor Vara, que está destruyendo empleo en el último año, la única región que pierde afiliación en el último año, una pérdida de un 0,08% frente a un incremento en la afiliación de un 1,92% a nivel nacional. Y el paro se ceba especialmente en las mujeres. El incremento del desempleo femenino de 322 frente a una bajada del desempleo femenino a nivel nacional. Y lo que es peor, si vamos a la tendencia, la brecha de la afiliación de las mujeres aumenta en Extremadura alarmantemente. Desde los últimos 5 años de gobierno de Vara, Extremadura ha crecido en empleo femenino un 5%, mientras a nivel nacional se ha crecido casi un 13%. Por lo tanto, estamos hablando de incrementar la brecha en casi 8 puntos. Y estamos hablando de políticas de igualdad. Esta semana vamos a hablar mucho de ello y, desde luego, la mayor desigualdad es la desigualdad en materia de empleo. Autónomos, tenemos 727 autónomos menos que al inicio del año 2015 y nuestro campo vuelve a perder afiliación en el último mes, 1.954 afiliados menos, lo que hacen que ya desde el año 2015 nos vayamos a 9.000 afiliados menos en la agricultura. Por lo tanto, el problema de nuestro campo está fotografiado. Los datos del mercado laboral de la agricultura, que pierde afiliados por año y que pierde afiliados en estos últimos datos de paro registrado. Y pasamos a los asuntos que llevamos al próximo pleno. Vamos a preguntar en la sesión de control, concretamente en las preguntas, ¿qué motivos tiene la Junta de Extremadura de haber renunciado a cumplir los compromisos firmados con los sindicatos, con los empleados públicos, compromisos del año 2018 y del año 2019? Vara se cobró en votos las promesas electorales que se hicieron unos días antes de abrirse la campaña electoral y ha dejado tirados a los empleados públicos. El acuerdo de incrementar salarialmente el 2%, que es un acuerdo, como saben, de un gobierno del Partido Popular de 2018, se va a aplicar en España, pero no se va a aplicar en Extremadura, y se va a aplicar en administraciones locales, pero no se va a aplicar en Extremadura porque la Junta ha quebrado las cuentas. Ese es el resumen. Y tampoco van a poder cumplir acuerdos adoptados en el año 2019, justo antes de la campaña electoral, de abonar los niveles pendientes de la carrera profesional. Se dijo antes de las elecciones, no se dijo ya veremos, se dijo vamos a cumplir, y se firmó con los sindicatos. Y lo advertimos en el debate de los presupuestos. No estaba presupuestado el incremento del 2%, significaba 50 millones de euros. No se pueden sacar los 50 millones de euros porque el déficit va en aumento, y además consideramos detallitos las deudas que tiene Sánchez con Extremadura, que servirían para cumplir estos compromisos, esos 86 millones de euros de detallitos
como no se reclaman los detallitos, pues son 89 millones de euros que se podían utilizar para cumplir este compromiso y el de la carrera profesional. Y cuando advertimos de que no se iban a poder cumplir, nos acusaron de mentir. Como nos acusaron de mentir, y ya enlazo con la segunda pregunta, cuando dijimos que la institución ferial FEVAL se había adherido a las 3 peticiones de indulto que había hecho uno de los condenados a penas privativas de libertad. Es decir, que la entidad expoliada defendía la petición de indulto y se sumaba a la petición de indulto del expoliador. Y la portavoz del Gobierno, en un acto de absoluta soberbia y desconocimiento, salió diciendo que era falso y que nos daba hasta por la tarde para rectificar. Y el Partido Popular no ha rectificado, pero falta la rectificación de la portavoz del Gobierno, que es portavoz del Gobierno para algo, ¿no? Y vamos a preguntar por qué responsabilidades se van a pedir con relación a este tema, entre otras razones, porque el presidente Vara antes, también en campaña electoral, dijo que había que prohibir los indultos para los corruptos porque la corrupción tenía que tener penas equiparables al asesinato, porque se mataba la confianza en las instituciones. Pues la institución ferial FEVAL es una institución pública, y desde luego esta petición de indulto para nosotros está absolutamente injustificada. Y vamos a preguntar también por otra cuestión importante que tiene que ver con Europa y que tiene que ver con los fondos, los recortes de los fondos. No tenemos bastante con que se han recortado los fondos de cohesión o se van a recortar previsiblemente fondos de cohesión y la PAC, sino que los fondos que están para adaptar la economía general, la europea, a una economía verde y circular, pues resulta que cuando hay que repartir se penaliza a las regiones que no contaminan. En el proceso de descarbonización resulta que se premia a regiones o a provincias o a ciudades que están contaminando y esto es lo que tiene no haber tenido durante 5 años agenda europea para reclamar que nosotros tenemos que ser premiados por no haber contaminado. Si ahora eso va a tener una penalización en forma de nuevos recursos para los que han contaminado, pues apañados vamos. Y 2 propuestas de impulso. Una de ellas, instando a no suscribir ningún convenio con el Estado que implique el abono a Renfe de la prestación por la prestación de servicios ferroviarios hasta que nuestras infraestructuras no alcancen los estándares de calidad. Fue uno de los acuerdos, recordarán ustedes, del famoso falso pacto por el ferrocarril. Y digo falso porque el pacto dejó de ser pacto cuando dejó de reivindicar, y este es un ejemplo más. No solo ha dejado de reivindicar los incumplimientos continuos en la fecha y plazos, recuerden a la consejera del tren, fecha y plazos. Vamos a ser exigentes y vamos a pedir que se cumpla cada uno de los compromisos del Estado. Bueno, pues no se están cumpliendo. Pero no solo eso, es que cuando se dijo no vamos a pagar los servicios ferroviarios hasta que no alcancemos los estándares medios de calidad, dijimos, vale, esos 2 millones de euros, razonable. Bueno, pues ahora se ha decidido unilateralmente, sin pasar por el pacto del ferrocarril, que vamos a empezar a pagar esos 2 millones de euros porque se parece que hemos recuperado los estándares medios de calidad, a pesar de que desde el año 2015 hemos perdido 140.000 viajeros. ¿Y tenemos el tren digno ya? Es la pregunta para empezar a pagar. Y sobre todo cuando estamos viendo con bochorno cómo hay comunidades autónomas donde están bajando los billetes. Es que ese tren morado que circula hacia Cataluña, Madrid-Barcelona, se puede subir al tren 1 por 6 euros en algunas ofertas que nos anuncian a bombo y platillo en los medios de comunicación, o Valencia-Madrid por 22 euros, mientras que Badajoz-Madrid
se tiene que pagar 44 euros por una mejora en los servicios. Nos preguntamos, ¿para pagar además 2 millones de euros? Bueno, es un ejemplo más de lo que es el cinismo de ese falso pacto por el ferrocarril que murió hace tiempo y ahora ya con esto se han encargado de enterrarlo. Y vamos a pedir también en una propuesta de impulso el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que se desista de la anunciada armonización fiscal y que se empiece a trabajar en una fiscalidad para nuestro medio rural. Impuesto cero rural es una de las medidas que puede ayudar a combatir esa despoblación que desangra a Extremadura de jóvenes y ya de no tan jóvenes, porque la despoblación está afectando a pueblos, a ciudades también, y está afectando a todas las medias de edad. Miren, cuando el Partido Socialista dice armonizar, nos tenemos que llevar las manos a la cartera, porque armonizar es que nos van a subir los impuestos. A todos los que se ha anunciado, por cierto, impuestos para los ricos, el diésel, toda esa tasa Google, el IVA, que se está hablando de la posibilidad de incrementar el IVA, los impuestos verdes, todo van a ir a los ricos, como el impuesto de sucesiones, que armonizar es eliminar las bonificaciones que en Extremadura tardamos en aplicar más de 15 años, porque el PSOE siempre se opuso. Y fue un acuerdo presupuestario con el Partido Popular la eliminación, vía bonificación del 99%, del impuesto más cruel, injusto y confiscatorio que hay, que es gravar la muerte, después de pagar impuestos durante toda la vida. Y eso es lo que quieren recuperar. Y nosotros decimos no, porque contradice el espíritu de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, la capacidad normativa en materia fiscal y las competencias autonómicas. Y para meter la mano en el bolsillo de los españoles para pagar otras hipotecas, no se pueden vulnerar estos principios. Y vamos a pedir también, y es la última parte, la comparecencia de la consejera para que informe de la situación del campo, porque asistimos con asombro a un triunfalismo desde el anuncio que ha hecho el Gobierno con la reforma de la ley de la cadena alimentaria. Parece que ya no hay problemas en el campo desde que se ha hecho ese magnífico anuncio, que ni siquiera comparten las propias organizaciones profesionales agrarias, que han dicho que estas medidas anunciadas son totalmente insuficientes ni zanjarán los problemas del sector, y además piden a la Junta acciones a corto plazo para que se tenga impacto con esas acciones, impacto directo en las explotaciones. Queremos saber si la Junta de Extremadura va a tomar alguna medida, si la consejera sabe, es consciente que tiene competencias en materia agraria, que ya se acabó el pacto por el ferrocarril y las banderas del ferrocarril y tiene una consejería que ahora se llama de Agricultura, si es solo el título o va a hacer algo ante esta situación, porque hay mucho margen de actuación también por la vía de los impuestos, de las rebajas fiscales que podemos acometer y que, desde luego, vamos a impulsar también con la iniciativa que les comentaba antes en materia de avanzar hacia una fiscalidad favorecedora del entorno rural y de la lucha contra la despoblación. Miren, hay estudios que aconsejan que se pueden establecer regímenes especiales en zonas especialmente castigadas por la despoblación. Fue una de nuestras propuestas electorales. Nos acusaron prácticamente de locos por pedir un régimen fiscal especial para regiones que estaban sufriendo pues la sangría de la despoblación. Hay estudios ahora que aconsejan que se explore ese terreno, estudios que se están publicando y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para trabajar en materia fiscal hacia incentivos fiscales para nuestro campo, para nuestra agricultura y ganadería, para nuestro entorno rural. Eso es lo que les quería comentar y me pongo a su disposición para cualquier cuestión. Pues muchísimas gracias.